Chicos, los que vayan ingresando, por favor, prender su cámara. ¿Ok? ¿Me escuchan todos? Sí. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Les pedí que me hicieran una tarea referente a las barreras de la comunicación. Sí, los 5 tipos de las barreras de la comunicación. Y les pedí que me hicieran un cuadro sinóptico. Algunos lo hicieron de forma correcta, otros no lo hicieron así. ¿Qué es un cuadro sinóptico? El cuadro sinóptico, chicos, es el de las llaves, ¿sí? Se maneja una palabra raíz, ¿ok? Una palabra raíz y después de la palabra raíz, que en este caso sería barreras de la comunicación, después de esta rama o raíz, bueno, vamos a hacer el ejercicio para que les voy a compartir mi pantalla. ¿Cómo? Ay. ¿Ya se ve? No, creo que no. A ver. Lo primero que voy a hacer pues es poner mi hoja de forma horizontal para que puedan entrar mejor los conceptos. Una vez que esté en horizontal, ahora sí. Puede escribir la palabra raíz. Muy lento. Que en este caso sería barreras de la comunicación. Esta va a ser mi raíz. ¿Sí? Y después de la barrera de la comunicación, voy a anexar conceptos. En este caso sería fisiológica. Empecemos con la física. Física. No tenemos que estar copiando y haciendo lo mismo. Fisiológica.
barrera semiótica. Puedo poner otra que es la barrera y por último tengo no se deja. La barrera psicológica. ¿Hasta aquí vamos bien? Ya una vez que tenemos las palabras raíz, ahora sí podríamos poner en este caso, ¿qué se les ocurre? Podemos poner una aquí con una pequeña definición. Que se presentan en el ambiente. Vamos a poner, son los ruidos que se presentan en el ambiente. ¿Ok? Y así lo hacemos con todas las demás definiciones, de las fisiológicas, de la semiótica, de la administrativa y la psicológica. Bueno, ya una vez que tenemos la definición, podemos poner otra. En este caso, serían los distintos tipos de ruidos que podemos encontrar. Ay, mi pequeña. ¿Claxon va acentuado, chicos? A ver. Karime Rodríguez Claxon, ¿se acentúa? No. No, ¿por qué no? No. ¿Por qué no? Porque es una palabra que es grave.
¿sí? A ver, entonces, regresamos. Tenemos la definición, son los ruidos que se presentan en el ambiente y aquí puse dos ejemplos. El claxon de un automóvil y puse otro ejemplo, un árbol que me impide ver un señalamiento vial. Aquí yo podría anexar otro más. Y podría así, chico, le voy a poner, por ejemplo, el claxon de un automóvil, que podría ser auditivo. Y un ejemplo de visual. ¿Ok? Y así ustedes van desarrollando su cuadro sinóptico. En este caso tengo palabra raíz, que en este caso es barreras de la comunicación. Después de barreras de la comunicación, tengo, en este caso, los tipos de la barrera de la comunicación que vimos. Una definición de qué significa la barrera física, así una definición de la fisiológica, una definición de la semiótica, una definición de la administrativa. Y ya después de que tengo mi definición, igual aquí podría poner características, ¿sí? Características que tiene. En este caso, para hacerlo más rápido, fuimos a un ejemplo, el claxon de un automóvil, un árbol que me impide ver un señalamiento vial, y aquí ya puse qué tipo de barrera es. Pues es una barrera auditiva y es una barrera visual. ¿Ok? Y así lo iban desarrollando con cada una de ellas. Entonces, así es como se desarrolla un cuadro sinóptico. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, los que lo hicieron de forma correcta, si tienen bien su ortografía, de hecho ya empecé a calificar algunos trabajos, si tienen bien su ortografía, si está bien organizado, ¿a qué me refiero con organizado? Por ejemplo, voy a regresar a la imagen. Sí. Esto es bien organizado porque está bien definido qué son las barreras de comunicación, aquí lo que son en este caso los tipos de las barreras, la información de la definición, los ejemplos y a qué tipo podríamos decir de barrera nos refiere, si es una barrera de tipo visual, si es una barrera de tipo auditiva. Ahora, desorden sería, por ejemplo, que no estuviera organizado sería que estuviera todo revuelto. Que, por ejemplo, me pusieran primero características y luego me ponen un ejemplo y luego el tipo. Y en el otro me pusieron primero el ejemplo, luego las características y luego el tipo de ruido. Sí, eso es a lo que yo me refiero con que no esté organizado. ¿Sí? Y limpieza, pues en este caso va más para los chicos que lo entregan de manera en cuaderno, que no se vean borrones, que si van a utilizar hacer un cuadro, que no se vea que lo hacen con pluma la y se va, sino que utilicen una regla y que el cuadro esté bien, porque
Luego, no sé si son cuadros o son nubes o son garabatos. Su letra que sea legible, que no tenga borrones. Sí, recuerden que son trabajos para entregar. ¿Ok? Bueno, los que cumplieron con todas sus características tienen los 7 puntos que vale el trabajo. Bueno, terminada esta situación de qué es un cuadro sinóptico, vamos al tema que vamos a iniciar, que es la intención comunicativa. ¿Alguien sabe qué significa la palabra intención comunicativa? A ver. Dos, cuatro, cinco, veo a la mayoría que tienen apagados sus micrófonos, digo, sus cámaras, por favor, enciéndalas, los que la pueden poner. Anquiel, Dianela, Dayana, Vanessa, Camila, Mario, Guillermo, Jimena, Cintia, Moisés. Recuerden, chicos, que tienen que poner su cámara. Los que no pongan su cámara, voy a hacer a los que más les voy a hacer preguntas. Y si no contestan, pues voy a darme por entendido que no están en clase. A ver, Dianela, dime, ¿qué entiendes tú por intención comunicativa? Intención comunicativa que quieren quieren comunicarse, quieren intentar hablar de algo. Ok, que quieren intentar hablar de algo. A ver, Cintia, Belén. ¿Qué es la intención comunicativa? Ajá. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué entiendes tú? Yo Cuando... entiendo por Ajá. eso que es una persona que trata de comunicarse de cualquier forma o intenta transmitir algún mensaje. Ok, en este caso no vamos a hablar de personas, ¿sí? Vamos a hablar del tipo de información que vamos a encontrar, ¿sí? Ya no nos vamos a ir por el sujeto, sino por el contenido de la información, ¿ok? A ver, Leo Ricalde, intención comunicativa, ¿qué es? ¿Cuál era la pregunta, maestro? ¿Qué es la intención comunicativa? La forma de comunicarse, Por ejemplo, o sea, la manera de comunicarse. la manera de comunicarse. Por ejemplo, Ajá. Mm, estamos que hablando de los contenidos, los textos. no de personas. No. No sé. A ver, Moisés, una idea. Un letrero, maestro. ¿Un Inten- letrero? ¿Un letrero un let- qué dice? sobre como por ejemplo en esta cuarentena protegerse con el cubrebocas y así. Ok, muy bien. Eso que te está diciendo, ¿qué Está función está comunicando cumpliendo? de la comunicación de para protegerme y cuidarme. Y entonces, si te dice que te protejas, que te cuides, ¿qué te está haciendo? ¿Alguien que le ayude a Moisés? Es la finalidad que tiene una cosa al hacer el propósito. En este caso, ¿cuál sería el propósito Sería que utilicen el cubrebocas. Ok, que utilices el cubrebocas. ¿A eso qué, cómo le podrías llamar? ¿Qué te está haciendo? ¿Te está describiendo? Comunicación. ¿Qué es? Como que te está mm, persuadiendo a que leas a que leas eso y Sí, uses el cubrebocas. sí te persuade exactamente, pero cumple una función. ¿Cuál es la función de los periódicos? Informar. Dar información. Exactamente, María Ángel. En este caso, la función de este anuncio que nos decía Moisés es esa, la función de informar. ¿Ok? Entonces, en cuanto a esto, vamos a tener diferentes tipos de intenciones comunicativas.
¿sí? Y a esto hablamos de los diferentes tipos de textos que podemos encontrar. ¿Ok? Voy a darles la definición. Espero que la apunten, por favor. La intención comunicativa es el objetivo que perseguimos cuando hablamos. Bueno, la siguiente hoja. No me deja. Cuando hablamos, escribimos o emitimos un mensaje. ¿Ok? No, aquí está. Entonces, la intención comunicativa es el objetivo que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún mensaje. ¿Ok? Y la intención comunicativa la vamos a encontrar en los siguientes tipos de textos. Que son los siguientes. Empezamos con el texto informativo. El texto informativo nos va a ayudar a explicar de forma objetiva, detallada los hechos. ¿Sí? Y la misma función nos dice, nos va a informar ya sea de cómo tenemos que actuar en algún caso, o en este caso nos informa cómo podemos combatir, en este caso, al coronavirus, las diferentes formas en que tenemos que cuidarnos, lavándonos las manos, poniéndonos el cubrebocas. Nos dice cómo prevenirlo, ¿sí? De igual forma, puede ser a lo mejor, nosotros encontramos una información de cómo reaccionar en caso de un huracán, ¿sí? Nos está informando, ¿ok? También tenemos el texto argumentativo. El texto argumentativo, Carol Cervera, ¿qué podría ser? Si hablamos de un argumento, ¿qué es un argumento? ¿Qué es un argumento? Creo que es como un tipo de texto que te puede apoyar a que prosigas con algo o que prevenga algo. A ver, ¿alguien más? A ver, Jimena. Es como un texto que tiene razonamiento o lógica sobre algo. Ok, ¿alguien más? ¿Qué es un argumento, chicos? Cuando te dicen, oye, dame tu argumento de lo que sucedió el día de ayer. Pues la opinión puede ser una opinión personal
Exactamente. O- Es así, sí, de simple, María Ángel. El argumento es una opinión, ¿sí? Y en este caso, los textos argumentativos son aquellos donde escuchamos opiniones de personas, de filósofos, de algún especialista en un área, que lo que busca, su función es la de persuadir, ¿sí? Dar a conocer sus opiniones sobre algún hecho, sobre algún acontecimiento, sobre algún proceso, ya sea social, económico, político, cultural, ¿ok? Pero cuando hablamos de textos argumentativos, hablamos de textos donde se versan opiniones, ¿ok? Dice aquí, defiende ideas y expresa opiniones. Si, por ejemplo, encontramos un tema, en este caso, el por qué sí se debe de hacer la ley seca en estos días. Y alguien nos da su opinión. No, pues debe de ser la ley seca porque en estos días la gente, entre lo que es la diversión, lo que hay alrededor, la fiesta, las tradiciones, se le sale de las manos y ya una vez inconsciente puede llegar a provocar algún tipo de problema. Regálenme un segundo, chicos, por favor. Ahorita porque tu celular se está cargando para tu clase. Listo. Vamos al siguiente tipo de texto, que es el texto descriptivo. Un texto descriptivo, la misma palabra nos lo dice. ¿Qué es una descripción, Dayana? Dayana. ¿Qué era descripción? Ajá, ¿qué es una descripción? Cuando describimos una cosa o algo que estamos haciendo o que hicimos anteriormente. Ok, cámbiame la palabra describir. ¿Qué es describir? Definir. Definir. ¿Qué más, Karime? A ver. Es como, es lo mismo que describir, definir sobre algo, como dice ahí, de objeto, animal, persona o algo. A ver, Camila. Explicar algo. Explicar algo. A ver, Janquiel. Janquiel. Creo que Janquiel no está. Janquiel, si no puedes escribir, a ver, vamos a ver. Creo que está escribiendo. A ver, no había visto todos los chats aquí. Ajá, es correcto. Sí, es correcto, Ángel, lo que mencionaste acerca de el texto informativo. Guillermo, sí, el texto de opinión es la transmisión de una perspectiva sobre un tema. Sí, es la forma en que se ve. Ok, ¿qué, profe? Pues dime, Janquiel, ¿qué es ¿qué es un texto? ¿Qué es un texto descriptivo? ¿Qué entiendes tú por un texto descriptivo? Más dicho, ¿qué entiendes tú por lo que es una descripción? Es cuando ¿Por qué no ponías tu cámara, muchacho? no estaba puesta en mi... No, no estaba puesta. A A ver, mí me dime. salía que sí. Yo Dime. me estoy viendo. No te preocupes, a ver, dime. ¿Qué entiendes tú por una descripción? Es cuando
A No sé ver, poner otro ejemplo. por ejemplo, descríbeme tu cuarto. ¿Cómo es tu cuarto? Mi cuarto es una habitación desordenada, ¿Qué más? principalmente. Eh, con una cama, ¿Cómo es tu cama? Matrimonial, king size, individual. una litera Es una litera. ¿De qué color son compartida, las paredes de tu cuarto? blanca, Blancas. ¿Qué más? ¿Tiene ventanas? sí, Sí, ¿cuántas tiene dos ventanas ventanas. tiene? Ok, eso que está haciendo Janquiel, que es describir su cuarto. Está empezando a enunciar, es eso. Describir es enunciar características y cualidades que tienen las cosas. ¿Sí? Eso es describir. Enunciar características, cualidades, cantidades que hay en un determinado lugar o de una determinada acción, objeto, el cual necesitamos o queremos describir, ¿sí? A ver, Diego, por ejemplo, si yo te digo, descríbeme cómo es tu papá. Pues alto, Ajá, ¿qué más? mm, de pelo negro, De pelo negro, ¿qué más? mm, es moreno, Moreno, ¿qué más? María Ángel, ¿basta con la descripción física? ¿Cómo Maestro, pasa con la ¿Basta, descripción? basta con la descripción física cuando hablamos de una persona? Si yo, por ejemplo, te digo, descríbeme cómo es tu mamá. No. No, porque solo hablamos de lo físico y para una mejor descripción de la persona, podríamos incluir cómo son los aspectos emocionales. ¿Es O sea, mi correcto? mamá, por ejemplo, es muy tranquila, eh, es buena persona, es sincera, no es grosera y cosas así. Entonces describes mejor a la persona. Ambas, tanto la física como lo que Emocional. mencionas, el aspecto psicológico, el aspecto emocional. ¿Por qué? Porque nos permite ver, imaginarnos cómo es la persona físicamente, pero también cómo es su carácter, cómo son sus emociones, cómo se desenvuelve. Y así nos puede ayudar a recrear a los personajes. El texto descriptivo es muy importante para que nosotros podamos tener una idea de qué es lo que nos está hablando. Si es una ciudad, si es una persona, si es a lo mejor algún objeto, si es el comportamiento de una sociedad, ¿sí? Pero precisamente nos ayuda para describir, enunciar las características que tiene, cómo son estas cosas. Hasta aquí he entendido lo que son los textos descriptivos. Bueno, vamos al siguiente, que son los textos informativos. ¿Ok? Por su intención comunicativa, tenemos aquellos que explica de forma objetiva los hechos. Ya lo mencionábamos. Pusimos el ejemplo de un cartel. Un cartel que te dice cómo prevenir. Igual, tenemos un periódico que agarra, presidente rifará avión el próximo 15 de septiembre. ¿Ok? Nos está informando de un hecho, nos está informando de algo que va a suceder o de algo que ya sucedió. Vamos al siguiente, que es el texto dialogado. Cintia, ¿qué entendemos por diálogo? Diálogo. Pues las palabras que dice alguien al hablar, este,
Las palabras que dice alguien al hablar. Por ejemplo, ¿dónde podrías encontrar tú un texto dialogado? Así escrito, tal cual, Ajá. en un guión teatral. Exactamente, muy bien hecho. En un guión teatral. ¿Por qué? Porque nos anticipa qué va a decir una persona y qué va a decir la otra, cómo lo va a replicar. ¿En algún otro ejemplo, a ver, Vanessa? En los libros, Por ejemplo, Vanessa, ¿qué estarías leyendo? Una novela. Ok, una novela. ¿Y qué pasa dentro de la novela? Mario Celis, en una entrevista. Es correcto, Mario, en una entrevista. ¿Sí? En una entrevista también tenemos este tipo de texto de diálogo. Y también lo que dijo Vanessa, en una novela, porque en la novela a lo mejor tenemos la comunicación de dos personajes, lo que le dice uno. Yo lo dije, maestro, la de la novela. María Ángel. Es que se me prendió el micro de Vanessa, por eso. Pero ok, gracias, María Ángel. Es correcto. Entonces, estos son algunos ejemplos de los textos, cómo los podemos encontrar. Y por último, no me hoja. Tenemos el texto literario, ¿sí? El texto literario relata hechos que suceden a los personajes. Lo encontramos en los cuentos, lo encontramos en las novelas, lo encontramos en las poesías, ¿sí? Van relacionados con la parte de la literatura, ¿ok? Entonces, la intención